Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a tratar de descifrar qué es lo que ha ocurrido esta semana. Hoy es sábado 8 de junio. Comenzamos con el tema del aeropuerto, que ha sido noticia internacional. Nos quedamos sin luces y de pronto hubo un caos en el que, bueno, se ha señalado directamente a Corpac, pero luego la pelota ha sido tirada entre unos y otros. Nuestro país está eh, haciendo papelones internacionales. Además, hemos traído las luces de emergencia de otras regiones y finalmente hemos desmantelado al norte, según tengo entendido, y en fin, nadie se hace responsable de los problemas que nos aquejan. ¿Cuáles son las miradas de Carlos y Enrique esta mañana? Hola Valery, sí, ¿cómo estás Enrique? Raúl Pérez Reyes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, se ha inaugurado como el ministro fortuito, ¿no? Porque nos ha dicho a todos los peruanos que si se apagan las luces de la pista de aterrizaje, de la única pista que tenemos operativa en el aeropuerto internacional, esto es un caso fortuito y por lo tanto no hay que buscar responsables porque es el destino, ¿no? Y lo que nos demuestra es que es un digno miembro del gabinete de una presidenta fortuita, ¿no? Y esto podría ser, yo diría, la señal de que estamos sin piloto al mando, ¿no? Porque, como dices, Valerie, jugaron al gran bonetón, Corpac decía que la segunda pista que se había inaugurado en abril del año pasado, no funcionaba porque no había tenido la autorización de Corpac para cambiar esos vidrios que reflejaban y que los controladores aéreos no podían hacer su trabajo de noche. Y cuando le preguntaban a LAP, que es la concesionaria privada del aeropuerto Jorge Chávez, decían, pregúntenle a Corpac. Cuando llamaron al presidente de Corpac al Congreso, decía, yo no puedo asegurar que esto no se vuelva a repetir en el corto Mm. plazo, ¿no? Porque además tengo 20 días en el puesto. Claro, cuando uno revisa qué ha pasado en Corpa, que dicho sea de paso es una de las pocas empresas públicas que ha resistido a la privatización, se creó en la época de Velasco, el año 72. En los últimos años, del 21 al 22, ha tenido 3 presidentes de directorio, 2 gerentes generales, 6 gerentes centrales de navegación, o sea, los que tienen que ver directamente con estos temas. Y además tiene un sindicato de controladores que quiere abusivamente eh, imponer privilegios. Y por eso es que ahora, por ejemplo, la gran solución del ministro Pérez Reyes ha sido cambiar el directorio de Corpa por todos ex FAP, ¿no? Mano Militar y quiere solucionar el problema sindical cuando eso no es así. Yo creo que lo que ha pasado en el aeropuerto que ha dejado miles de pérdidas, no solo en el sector turístico, aerocomercial, ¿no? Sino la imagen del Perú ha quedado tremendamente dañada. Yo revisaba periódicos españoles, el incidente del avión de Iberia en Pisco nos ha catalogado como país bananero, ¿no? O sea, el aeropuerto alterno se está estacionando el avión transatlántico y de pronto se choca con un poste, ¿no? Ese avión está todavía varado en Pisco, han tenido que mover a Se va a quedar ahí. España, conseguir el repuesto, eso cuántos miles de dólares significará de pérdida para la aerolínea y quién sabe si un día nos va a cobrar, ¿no? Se puede ir hasta un arbitraje internacional. Imagínense el daño que se le ha hecho al Perú y todavía nos vienen a decir, no tengo tiempo para ir a dar explicaciones a la comisión del Congreso, nos dice el ministro, y esa no es una afrenta a un Congreso deslegitimado, es una afrenta Ujú. al país entero, porque no se está dando explicaciones convincentes y es una muestra más de que estamos pues en un gobierno fortuito, ¿no? Sí, pues bueno, por un lado has mencionado a los controladores, que también ya vimos lo que ocurrió con el accidente con los bomberos, ¿no? Que también los controladores abusan de su posición, están pidiendo de alguna manera eh, que se cambien las condiciones a su favor y también están teniendo un trabajo que es bastante cuestionable. Y lo del Congreso de la República que mencionas, de alguna manera, claro, ya se le ha perdido el respeto. Es verdad que debería ir el ministro a dar todas las explicaciones, pero luego también
han pedido a tantos ministros por detalles pequeños que vayan a hablar y como molestando mucho al Ejecutivo durante, estamos hablando de los últimos 8 años, y si lo ponemos así a un número grande, pero sin razones reales al final, y cuando estas razones aparecen, pues ya se puede faltar el respeto por parte del Ejecutivo también al Congreso de la República, ¿no? Yo creo que es un problema que ya lo hemos mencionado muchas veces antes, que tiene que ver con el desgaste que tienen nuestras instituciones en general. ¿Qué ves tú con el tema del aeropuerto? O sea, estamos hablando de una crisis que al final nos demuestra cómo está el país, Enrique. En diciembre se va a inaugurar el aeropuerto más moderno de América Latina. Va a ser del tamaño de Miraflores. Son 270.000 hectáreas. Es un terminal completamente nuevo. Si uno ha visitado, por ejemplo, recientemente el de Bogotá, el Dorado, que mejoró sustancialmente, yo lo conocía porque viví muchos años allá, que era pues un aeropuerto que dejaba mucho que desear y ahora ha sido catalogado como el mejor de Sudamérica. Bueno, el Jorge Chávez va a ser muy superior porque tiene este concepto de ciudad-aeropuerto. Y uno se pregunta si con ese manejo del privado, que es Fraport, o sea, son alemanes, son especialistas en este tema, ¿cuál es la contraparte que vas a tener al frente? Esto ha sido un pequeño... Se Perdimos un poco. se te quedó en silencio, ¿ah? Ya, Este ha perdón. sido un pequeño. Ahora Es sí. un pequeño anuncio, ¿no? De lo que puede ocurrir. Y solamente un dato, el tema de las lunas, ¿ya? Que se supone cuando Corpac le regresa la pelota al LAP, dice es que las Ujú. lunas no eran las adecuadas como señala Carlos. El hecho es que ya se habían comprado las nuevas lunas para, digamos, librarnos de la controversia desde noviembre. Y desde noviembre se está esperando la luz verde. Ocitran ya dio la luz verde hace meses. Y Corpac respondió diciendo que necesitaban una evaluación internacional, que la va a pagar, por cierto, pero están esperando desde noviembre que se dé ese proceso. Estamos hablando de 6, 7 meses. Entonces, esto en realidad es un reflejo de lo mal que le está yendo al Estado, por ejemplo, efectivamente en el manejo de empresas, podríamos decir Petroperú, podríamos decir los servicios de salud y de educación, etcétera, etcétera, y que claro, es importante tener un sector público potente, ¿no? Hay quienes más o menos quisieran desaparecer el Estado, pero es importante tener un sector público potente. Y esto está haciendo agua por ese lado, ¿no? Frente, yo creo, a un sector privado que tiene evidentemente un mayor dinamismo y empuje, ¿no? Está haciendo agua, bueno, en cada una de las emergencias que se presentan, ¿no? De hecho, ya que estamos hablando de aeropuertos, podríamos hablar también de la autorización de viaje que se le ha dado a la presidente Dina Boluarte, ¿no? Se va a China, eso también ha sido comentado esta semana, no solamente la regañada de Segundo Quirós a la presidenta, con lo cual también vemos cómo nuestras autoridades han perdido, han dejado de ser respetadas, ¿no? Hablamos de la máxima autoridad, y sin embargo sí se le ha dado el viaje a China. ¿Qué podemos entender de eso finalmente? ¿Cómo es que hay tantas críticas, hay tan poca aceptación y sin embargo puede seguir pues haciendo lo que quiere, lo que pide y lo que ella cree conveniente en ese sentido, ¿no? Sin oposición mayor del Congreso de la República, en todo caso. Sin duda que Dina Boluarte nos ha dado señas inequívocas de que no ha sido diligente en los anteriores viajes internacionales representando al país, ¿no es cierto? Todos recordamos esas fotos de pasillo que su equipo de prensa las hacía pasar como reuniones bilaterales de Estado, ¿no? Increíble. Y probablemente estaba más preocupada en qué reloj va a usar en tal cita y no en la agenda que debería llevar como representante de nuestro país, ¿no? Pero este viaje de Estado, visita oficial a China, es muy importante porque hace 10 años la República Popular China es nuestro principal socio económico, socio comercial, ¿no es cierto? Han invertido alrededor de 30.000 millones de dólares. Hay 170 empresas chinas trabajando en rubros tan importantes como minería, electricidad, ¿no?
Construcción, donde no han tenido una buena performance, y ahí hay toda una comisión investigadora en el Congreso que ha detectado que se trataba de una organización que eventualmente, para términos prácticos, reemplazó a Odebrecht, pero no en la construcción de gran infraestructura, sino en la corrupción, ¿no? Ha Mm. habido más de 60 contratos que están hoy o con obras abandonadas o con obras que ni siquiera se empezaron y que han quebrado a muchos proveedores locales, chiquitos y medianos, a los cuales se les ha contratado y no se les ha pagado un sol, ¿no? Y se desaparecieron los chinos. Nadie sabe ni siquiera cómo se llaman, porque tenían oficinas de cartón, por llamarlo de una manera, en San Isidro, todo con la anuencia de un gobierno Bueno, fuera, como el de sin Martín oficina Vizcarra. trabajaba. Sí, claro, que les dio una ley, un nombre propio para abrirles la puerta, y que ya sabemos su relación es absolutamente investigable. Pero al margen de eso, eh, se viene la cumbre de APEC en el Perú, se viene la inauguración del puerto, megapuerto de Chancay, ¿no? Por eso que el viaje le llaman de Chancay a Shanghái, ¿no? Que es la ciudad más importante comercialmente hablando en China. Y claro, esperemos que la presidenta esté pues a la altura de su responsabilidad, que cuando se junte con el presidente chino hablen de cosas de Estado. Hay una agenda muy grande en términos, por ejemplo, de qué va a pasar con las inversiones, las mineras que se están llevando literalmente piedras, pero sin ningún control, ¿no? No solamente el megapuerto de Chancay, sino hay uno que hay en Marcona que también ha provocado la reacción adversa de los empresarios locales y del propio pueblo de Marcona, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con nuestra agroindustria respecto a los controles sanitarios que hay? Incluso hay la posibilidad de exportar hasta carne allá. En fin, es una oportunidad para que la presidenta haga gestiones de Estado, se va a reunir con los CEO de las grandes empresas Huawei, Costco Shipping, no sé, y todas las demás que vienen. Eh, Esperemos que esté a la altura. Dice que va a llevar una delegación de empresarios privados que van a pagar de la suya, pero también hay una relación de parlamentarios que se quieren subir al avión con la pretensión de que le paguemos su viaje por China, su viaje a la China. Eso me parecería el colmo, ¿no? Pero en fin, vamos a estar vigilantes como ciudadanos, pero es un viaje de Estado, independientemente de quién vaya, es la presidenta en ejercicio, y creo que teniendo a la China como primer socio comercial es pertinente para el país, ¿no? No, de hecho es interesante, ¿no? Pero como dices, da un poco de miedo, ¿no? Por los papelones en general que están haciendo desde el Ejecutivo, ¿no? Y directamente Dina Boluarte. Porque sí, cuando en el 2008 hubo la crisis de Estados Unidos, nosotros casi no la sentimos porque nuestro socio comercial mayor era China. Y lo mismo nos podría ocurrir ahora, ¿no? Con Porque se hizo la. políticas anticíclicas desde el gobierno bien elaborada, ¿no? No, pero y ahora también hay una situación bastante difícil entre China y Estados Unidos y entonces hay que hilar muy fino, ¿no? En esa relación, pero a ver, ¿con quién va Dina? ¿Con quién se acerca al gobierno y a las empresas? Y finalmente, ¿cuál es el papel que hace, ¿no? En nombre de nuestro país. Eso, como dices, vamos a estar, por supuesto, muy atentos como ciudadanos. Enrique. Eh, la, la ley que le va a permitir a los chinos tener la exclusividad de los servicios esenciales en Chancay no ha terminado de ser aprobada, no ha sido aprobada del todo todavía por el Congreso. Ha pasado una primera votación, me parece, por comisión y no ha llegado al Pleno. Y hay digamos, muchas eh, controversias y dudas, ¿no? Sobre lo que puede estar detrás. De un lado, hay una posición, ¿no? De quienes dicen, oye, si esta es una inversión privada que va por los 1.200 millones de dólares y se va a ir hasta los 3.000, ellos deberían tener esa exclusividad de los servicios. Y hay otros quienes dicen que se está no solamente menoscabando la soberanía, ¿no? Sino además que puede ser incluso peligroso entregarle el total control del puerto a una potencia extranjera que, como acaba de decir y recordar Carlos, no es conocida especialmente por sus estándares
en un país en el cual tienes la minería ilegal que tienes, el tráfico de drogas que tienes, la tala de madera ilegal que tienes y que podría salir mucho material. Entonces, De nuevo, se quedó en silencio. Te has quedado en silencio, pero ya que has hecho esa pausa, Enrique, y yo me acuerdo que cuando hicimos un reportaje de la maca en su momento, claro, se veía que, por ejemplo, los chinos arrasaban con la maca, habían sido estos cultivos de alguna manera auspiciados, soportados por empresarios peruanos, y en el momento que los chinos llegaron, ofrecían 10 veces más, que probablemente también tenían que haber mejorado esas condiciones los empresarios peruanos, pero sin ningún problema sacaban la maca que estaba ya lista y se la llevaban por la frontera con Bolivia y la hacían pasar también de una manera ilegal, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Entonces, sí, el respeto que pueda tener por nuestras autoridades China también tiene que ser muy bien observado a partir de lo que ocurre en Chancay. es solamente, ¿no?, una gran oportunidad para la cual el Estado tiene que estar preparado para aprovechar en toda su dimensión. Y efectivamente, la transformación que puede tener el país a partir de la configuración portuaria de Chancay y los demás puertos, estamos hablando de algo importantísimo. O sea, realmente no nos estamos dando cuenta del impacto que esto puede tener en la economía nacional, pero otra vez tienes que tener autoridades y un Estado que esté a la altura para defender, ¿no?, tus propios intereses, ¿no? Y que esto no se convierta, pues, incluso, claro, se dice que los estadounidenses podrían entrar a un puerto como el de Corio en Arequipa, que va a demandar una inversión como de 7.000 millones de dólares y ahí de alguna manera contrapesar. Entonces ahí efectivamente necesitas autoridades que tengan una visión de Estado, que tengan una visión geopolítica. Y ya sabemos que ahorita, pues, en el caso de la señora presidenta, no va a ir eso por ahí, ¿no? Evidentemente. Ujú, ujú, por ahí se cojea. Eh, Además, claro, dependerá mucho del trabajo que haga el Congreso de la República, ¿no? Y ya hemos visto también esta semana las cuestiones que está haciendo el Congreso de la República y que están siendo muy criticadas, ¿no? Como si todo lo que hiciera el Congreso estuviera siendo pues a conveniencia de los congresistas actuales y poco en favor del gobierno y de lo que finalmente el país necesita. Comenzando por la Junta Nacional de Justicia y esta posibilidad que parece ya un hecho de que va a desaparecer y va a ser cambiada por este proyecto que ha presentado Gladys Echaíz de la Escuela de la Magistratura, para ver si finalmente esta junta que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, pues termina siendo reencauchada en algún momento por gente que haga carrera dentro de esa institución. ¿Cómo lo ven? No tenemos mucho tiempo, aceleremos. Sin duda que este Congreso, que es más impresentable que los anteriores, que eran muy malos, han dado leyes con nombre propio para mercantilistas, para, por ejemplo, destruir la calidad en el sistema universitario, el transporte público, la minería ilegal, sin duda. Pero creo que no podemos poner toda la producción legislativa en un mismo saco, ¿no? Hay matices. Por ejemplo, respecto a la Junta Nacional de Justicia, siendo absolutamente objetivos, van a cumplir 5 años en diciembre de gestión y vemos los resultados en el sistema de administración de justicia. La provisionalidad está altísima. En la Corte Suprema, de 60 jueces supremos, 40 son provisionales. La Junta de Fiscales Supremos, deben ser 7, hoy son 3, porque acaban de sancionar a Pablo Sánchez, digamos, habilitados, ¿no? Y todavía no se nombran a los reemplazantes titulares, después de haber destituido a Patricia Benavides. En ese mismo proceso de control, doble rasero, ¿no? Pablo Sánchez, acusado de varias cosas, entre ellos entrometerse en el trabajo de un fiscal que estaba haciendo una diligencia en IDL, o, por ejemplo, este tema de el complot o supuesto complot que hubo contra Carlos Ramos, también gravísimo, se le termina sancionando por una dieta que en el podcast pasado hemos dicho que no contraviene la ley. En fin, es decir, no es un colegiado confiable, porque está impregnado, desde mi punto de vista, de un criterio político que les ha hecho perder legitimidad, ¿no? Ahora,
La Escuela Nacional de Magistratura es un modelo que se usa en otros países que tienen un sistema de administración de justicia bastante respetable, mucho más previsible que el que tenemos acá, ¿no? Es una suerte de escuela de fiscales y de jueces meritocrática que va a ser la cantera para los magistrados en un futuro cercano, claro. Ahí sí tendría yo mi matiz respecto a quién elige a los jefes de la RENIEC y la OMPE, ¿no? Si le quitas a la Escuela Nacional de Magistratura y se la das al Senado, es una elección política y los políticos no podrían elegir pues a sus árbitros, ¿no? Ahí tendrían conflicto de interés. Yo creo que hay que ir por un modelo mucho más imparcial porque no se trata tampoco de tener control desde los políticos del sistema electoral, ¿no? Eso sería gravísimo. Pero eso es lo que ha ido pasando todo el tiempo con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Lo que estaba detrás de toda esta lucha por si la Junta Nacional de Justicia debía ser deshabilitada, inhabilitada uno, dos, tres de sus miembros o lo que sea, al final la lectura que le daban muchas personas era que finalmente querían el control de las cabezas de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente es lo que está sucediendo. Se desarticula completamente la Junta Nacional de Justicia, se va a la Escuela Nacional de la Magistratura y termina siendo la elección de el JNE y de la OMPE estando en manos del Senado. Ha triunfado en ese sentido el Congreso de la República y toda la lucha que ha tenido con la Junta Nacional de Justicia, a mi modo de ver y a grandes rasgos. Es claramente una amenaza la politización del nombramiento de las autoridades electorales. Yo solamente añadiría que más allá de las controversias con la Junta y los que están a favor y en contra en medio de esta polarización, el tema es por qué no dejar que culminen su mandato. Está culminando en diciembre. Entonces lo que tú vas a hacer, y como veíamos, revisábamos con Carlos en el diario oficial antes de comenzar el podcast, el defensor del pueblo ya convocó a la comisión para nombrar a sus sucesores. Entonces no vaya a ser que llegues a nombrar a los sucesores y los bajes del caballo prácticamente antes de empezar. La imagen de desinstitucionalidad que se da otra vez hacia afuera es patética, evidentemente. Entonces, claro, si hubiera dos dedos de frente, yo creo que podría, en todo caso, no, si se va a dar, hacer una transición pues un poco más ordenada y mejor explicada en términos de una reforma. Eso, a mi modo de ver, no es lo que está pasando. Estamos volando en el tiempo, pero además se ha reformado el sistema de pensiones, que seguramente ojalá hablemos dentro de poco, que es interesante, ¿no? Es una decisión interesante, pero por el otro lado tienes una contrarreforma de transporte que sigue adelante en el Congreso. Entonces, yo creo que muchas de cal, ¿no? Y en realidad pocas de arena. Sí, y vamos a hablar también de esta, a propósito de la columna de Mario Ghibellini, lo que ocurre muchas veces en el gobierno, ¿no? Él habla de Ninoska la matrioska, pero yo creo que el tema de la matrioska está en muchos lugares de nuestro país. En muchas instituciones tenemos a alguien manejando desde abajo lo que sucede. Ya lean la columna, pero sí, es una figura que me parece bastante interesante, ¿no? ¿Quién controla las instituciones? ¿Quién controla a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades en realidad? ¿Son ellos o son los que tienen atrás? Está Te bien. refieres a Ninoska Chandía, que es presidenta ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú, para todo efecto práctico, la televisión pública, TV Perú y Radio Nacional, que dicho sea de paso son los medios audiovisuales que mayor cobertura territorial tienen en el Perú, y algo se había avanzado para convertir el Canal 7 en un canal del Estado y no del gobierno de turno, pero lo que ha hecho Dina Boluarte a través de su hermano Nicanor es poner a una señora que primero no tenía las calificaciones para estar ahí, segundo, era la asesora estratégica de prensa de Dina Boluarte. Solo ese hecho ya le provocaba graves conflictos de intereses, pero lo que ha hecho en este año que está en gestión es un desastre, ¿no? Peculado de uso, ha usado las instalaciones para grabar unos videos realmente inentendibles, ¿no? En su calidad de presidente ejecutiva, pero además ha despedido gerente general, gerente de logística, gerente de sistemas para poner a los amigos de Nicanor Boluarte que trabajaban con él en la municipalidad de Pueblo Libre, ¿no? Y se ha gastado casi el 80% de su presupuesto en los primeros 4 meses del año
haciendo grandes ideas o ideotas, para ponerlo en términos prácticos, de Idiotas. descentralización. Y lo peor es que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, porque está escrito el Canal 7 a su despacho, simplemente está silbando, mirando al costado, y no solo le va a caer la responsabilidad política, porque acá ya estamos hablando de delitos y la ministra es cómplice de lo que está pasando en el Canal 7, así de simple. Enrique lo ha vivido en carne propia, ya no hay tiempo, pero tal vez un comentario rapidín. Sí, efectivamente se llevaban por lo menos comenzó en algo con Toledo, fue avanzando a lo largo de los años, tuviste eh, tres personajes, ¿no? En la presidencia ejecutiva que yo creo que con sus matices realizaron buenas gestiones, la señora Málaga, Eduardo Guzmán, Hugo Coya, y a partir de Pedro Castillo se toma al 7 como una caja de resonancia del régimen y se esperaba en todo caso que hubiera algún tipo de mejora y es todo lo contrario, ¿no? Creo que es la peor época del 7 en muchísimo tiempo, ¿no? Y esto es absurdo, o sea, si uno ve los videos de las señoras, uno se pregunta qué está pasando por su cabeza. Pero es la peor época de nuestras instituciones, aunque dicen que siempre podemos ir a peor, y ese es el miedo que tenemos que, lamentablemente, con el que tenemos que vivir, ¿no? En fin, se acabó y la próxima semana seguimos con mucho más en el 3x7. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Buen fin de semana.